de la República está reunido con los ministros. Esto me imagino el resultado de estas conversaciones se verán a las 7, pero el Congreso de la República se ha declarado en sesión permanente. Están estudiando los audios. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría, desde el punto de vista, constitucional, qué podría suceder? ¿Qué podría resolver el Congreso de la República? Bueno, el Congreso de la República podría resolver un tema de vacancia. Uh-huh. Por el tema de, consideran que, digamos, éticamente, moralmente, no es la persona adecuada para continuar en el ejercicio de presidente de la República. Uh-huh. Porque recordemos que él, por el alto cargo que ocupa, él no puede ser acusado constitucionalmente uh-huh. por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, contra la administración pública, entre otros. Él no puede ser acusado, está protegido por la Constitución política. En atención a ello, lo único que podría hacer, vamos a lo que es Fiscalía, la fiscal de la Nación, lo único que podría hacer es iniciar una investigación preliminar o diligencias preliminares, como se conoce con el nuevo código, pero más no podría avanzar a una siguiente etapa de investigación o del proceso. Tendría que esperar que venza su mandato presidencial, esto es el 28 de julio del año 2021, para que pueda formular en todo caso una acusación por la presunta comisión, porque aquí habrían varios delitos, ¿no? ¿Cuál es, doctora? Porque me parece que eso puede ser bien importante, explicar didácticamente a la gente que nos está escuchando y viendo qué delitos podrían haberse establecido a raíz de los audios que hoy día hemos escuchado todos. Sí, por ejemplo, uno de los delitos que se habrían cometido es encubrimiento real u obstrucción a la justicia. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Especialmente centrémonos en el primer audio, que es una conversación que se habría realizado aparentemente en Palacio de Gobierno, en donde estuvo presente el presidente de la República, Martín Vizcarra, con su secretaria, Miriam, ayúdenme con el apellido. Miriam Morales, la secretaria general del Palacio de Gobierno, y Karen Luque, su asistente personal. Su asistente presidencial, Karen Roca, y hay un amigo personal que sería de apellido Vázquez. Uh-huh. Oscar Vázquez. ¿Verdad? Uh-huh. Estas cuatro personas, Oscar Vázquez, estas cuatro personas se habrían reunido y comienzan a hablar de cuáles serían o cuántas visitas habría realizado Richard Swing a Palacio de Gobierno. Y a partir de ahí comienzan a ponerse de acuerdo qué es lo que van a declarar ante el Ministerio Público. Obviamente se ponen de acuerdo para distorsionar la verdad, porque se escucha en la conversación que estarían borrando, adulterando el registro de visitas a Palacio de Gobierno. Incluso se escucha al presidente Martín Vizcarra darle indicaciones a su asistente presidencial Karen Roca de cómo ella tiene que declarar ante el Ministerio Público. Y es más, que ella se haga responsable de una de las visitas que hizo Richard Swing. Que en realidad Richard Swing fue a Palacio a entrevistarse con el presidente de la República, pero el presidente le indica a su secretaria, o a su asistente, perdón, que diga que fue a reunirse con ella y que la reunión la habría sostenido con ella. Entonces, vemos que ellos están, digamos, confabulándose, llegando a acuerdos para distorsionar la verdad de los hechos y con esto obstaculizar la labor del Ministerio Público, que es finalmente llegar a la verdad. Están obstaculizando la administración de justicia, ¿no? Y esto es un delito. Y en los otros dos audios, doctora Ampuero, ¿usted encuentra también elementos que podrían perjudicar o comprometer la situación del presidente, o sobre todo en el primero, que es el que acaba de analizar? De los tres audios que se han hecho públicos el día de hoy, en el primer audio es donde he podido, digamos, sacar las conversaciones y poder tipificarlas en los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia y también delito contra la fe pública, falsificación.
Y en el caso, por ejemplo, de la secretaria, del asistente y del amigo, también, si es que ellos ya los tres han declarado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, ellos también habrían incurrido en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo porque habrían mentido ante la Comisión. Pero audio, en medio de la investigación fiscal, ellos no tendrían ningún problema de comparecer ante la Fiscalía. Es decir, o se tiene que llegar a concluir también una investigación con el presidente Martín Vizcarra una vez que se retire de su cargo. Muy buena la aclaración que voy a hacer aquí, en mérito a tu pregunta, porque la Fiscalía ya se encuentra investigando a Richard Swing, y en esa investigación que ya se encuentra en trámite, me parece que desde el mes de mayo en que se hicieron públicas estas denuncias de los contratos irregulares de Richard Swing en el Ministerio de Cultura, la Fiscalía, la tercera Fiscalía Anticorrupción abrió investigación. Entonces, en esta investigación no existe ningún impedimento legal a que la Fiscalía amplíe la investigación para comprender en calidad de investigados a Karen Roca, a Miriam Morales y a Óscar Vázquez por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, obstrucción a la justicia, falsificación de documentos y encubrimiento, porque ellos no tienen ninguna prerrogativa constitucional. Entonces, contra ellos, la investigación va a continuar y la Fiscalía podrá acusar en el momento que crea pertinente. Aquí lo único que tiene la prerrogativa es el presidente. Y en el caso del presidente, imaginemos, ¿no?, que termina siendo vacado Martín Vizcarra. Eso, digamos, ¿cómo queda su situación en el plano fiscal, judicial? ¿Igual se le sigue una investigación por estos delitos que usted ha detectado, encubrimiento real, obstaculización a la justicia, etcétera, o no? ¿O ya con la vacancia se anula eso? Cuéntenos, por favor. No, porque no tiene nada que ver, digamos, el tema, llamémoslo político. Político, ¿no? No, claro, porque eso es competencia del Congreso de la República, el vacar al presidente de la República, y eso no tiene ninguna connotación, digamos, en el tema penal, porque esa investigación contra el presidente Martín Vizcarra continuaría en el ámbito penal. La única condición, digamos, aquí es que quien investiga no es cualquier fiscal provincial. Aquí quien va a investigar al señor Martín Vizcarra sería la fiscal de la Nación. ¿No? Por el alto cargo que ha ocupado. Ahora, no olvidemos que prácticamente lo mismo pasó con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Si bien es cierto, no fue vacado, él renunció, pero esto no impidió que la Fiscalía, una vez que ha dejado el cargo de presidente, continúe investigándolo por el tema de los vínculos, los hechos de corrupción vinculados al caso Lavajato, específicamente a Odebrecht. Ahora, ¿por qué ahí al expresidente Pedro Pablo Kuczynski sí lo podía investigar y de hecho lo sigue investigando un fiscal provincial? Porque los hechos que se le imputaban al expresidente Pedro Pablo Kuczynski o que se le imputan son hechos que habría cometido anteriores de ser presidente de la República, ¿no? En este caso, del señor Martín Vizcarra tendría que ser la fiscal de la Nación porque son hechos que habría cometido durante su periodo de presidente de la República. Y él tiene esa prerrogativa, digamos, 5 años. ¿No? Entonces, vamos a tendríamos 2 investigaciones corriendo de manera paralela. Una en contra del presidente de la República, realizada por la fiscal de la Nación, y otra en contra de Richard Swing, de Karen Roca, Miriam Morales, Óscar Vázquez, otros funcionarios del Ministerio de Cultura implicados en estas contrataciones irregulares, que estaría a cargo o continuaría a cargo de la tercera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Muy bien, doctora Ampuero, clarísima la situación en la que se encuentran, por lo menos los involucrados que no tienen el cargo presidencial, ¿no? El caso de Miriam Morales, el caso de la secretaria Karen Roca y también de Richard Cisneros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero antes, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha tuiteado una información muy importante. El servicio troncal del Metropolitano está garantizado, dice, y se restablece
restablecerán gradualmente las rutas alimentadoras. Ello tras reunión sostenida esta tarde con los operadores. El bienestar del ciudadano primó y seguiremos poniendo al máximo esfuerzo en beneficio de millones de peruanos. Entonces, gradualmente se van a restablecer las rutas alimentadoras y el servicio troncal del metropolitano garantizado. Así es. Hay que recordar, Mabel, que a las 7 de la noche se había anunciado la conferencia de prensa que daría el presidente de la República a raíz de todo lo sucedido. Es un mensaje a la nación que está pactado para las 7. Vamos a estar muy atentos porque seguramente en unos minutos más ya tendremos novedades al respecto. Pausa y volvemos. Es hora de parar la olla con el Inca Menú del ahorro de Inca Kola. Son las 7:02. El gran resumen de la hora de RPP. Hasta la fecha hay 710.067 casos confirmados de la COVID-19. Además, 30.344 ciudadanos fallecieron por esta enfermedad, informó el Ministerio de Salud. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que el servicio troncal del Metropolitano está garantizado y se restablecerán gradualmente las rutas alimentadoras. El abogado constitucionalista Hernán de la Fuente dijo que todo está en el Parlamento para decidir la vacancia del mandatario Martín Vizcarra. A mí me parece que no, acá no es una situación de que el presidente acepte o no acepte la declaración de vacancia. Si se produce la vacancia, el presidente de la República simplemente tendrá pues que dejar la presidencia del país. Todo está en manos del Congreso de la República. Habría incertidumbre respecto a las próximas elecciones de aprobarse la vacancia del presidente Martín Vizcarra, indicó el especialista en temas electorales José Naupari. Sí se generaría incertidumbre jurídica respecto a la aplicación del 115 porque ya no habría elecciones que convocar, porque las elecciones ya están convocadas sobre la base de unas reglas fijas, porque es una elección de calendario fijo como la del 2021. Carlos Messía, ex magistrado del Tribunal Constitucional, consideró que la única causal que se le podría aplicar al mandatario sería la de incapacidad moral. Vamos inmediatamente a Palacio de Gobierno. Se inicia el mensaje a la nación. Compatriotas, hoy nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos. Utilizando las mismas prácticas montesinistas, han obtenido de manera ilícita una conversación privada, donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo reafirmar, señalé, digamos la verdad. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Y cuáles son sus intereses? ¿Se puede permitir esto en una democracia? Cada vez que tuvimos que escoger para la toma de nuestras decisiones entre el beneficio de la población y el interés de grupos políticos o económicos, siempre optamos
por el interés de la población. No nos tembló la mano cuando promulgamos la ley antimonopolio, la ley de medicamentos genéricos, la de los octógonos, o cuando constitucionalmente disolvimos el Congreso. Sabíamos que los grupos opositores a esas decisiones buscarían desde entonces oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy ha sido un nuevo intento. Debo informar al país que el 29 de julio un periodista de prensa extranjera nos hizo llegar la información de la existencia del audio que han sacado hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos con la mayor tranquilidad que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal. Fueron 40 días después que anduvo dando vueltas el audio y justo hoy lo hacen público. Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno para garantizar su control hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia. Llama la atención que esta grabación se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados, que estaba hoy precisamente en la agenda del Pleno. ¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos. Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y, como pueden apreciar, buscan adrede convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretender acusarme de situaciones inexistentes. Nada más lejos de la realidad. Asimismo, una vez más, tenemos declaraciones imaginativas que colindan con la literatura fantástica. Y quienes deben responder son aquellos que participaron en ese audio. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Lo que sí he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones, todas las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello. Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio.
subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas únicamente por intereses políticos y electorales. A pocos meses que concluya mi mandato, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia y habiéndose convocado a elecciones generales para el domingo 11 de abril, poco les importa a algunos sectores el dolor por los miles de compatriotas fallecidos y pretenden sumir al país en una crisis aún mayor. Ahora es el momento en que todos, unidos, debemos continuar la lucha contra la pandemia, superar la crisis económica, recuperar el empleo y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Compatriotas de todo el país, en línea con mis convicciones democráticas, asumí la responsabilidad de conducir el país con la firme decisión de garantizar una transición ordenada y reencauzar la marcha del Perú, evitando así un escenario traumático e incierto que solo termina perjudicando a nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres y vulnerables. Desde el primer día fui consciente que este era un enorme desafío y sabía que enfrentaría serios ataques. Así ocurrió y sigue ocurriendo, y los peruanos pueden dar fe de ello. Cuando emprendimos la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente: no nos van a doblegar. Ese compromiso es con cada uno de ustedes y con todo el Perú. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones. Muchas gracias. No voy a renunciar, yo no me corro, ha dicho Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación, donde ha dicho un par de cosas muy interesantes, ¿verdad, Renato? Así es, ha calificado de vil intento de desestabilizar al país las denuncias presentadas por el congresista Edgar Alarcón, también las ha calificado de patrañas y ha señalado que hay un intento manifiesto de reelegirse de parte de algunos congresistas, violentando, según palabras del presidente, la voluntad popular. Y ha dicho una cosa bien interesante, dos cosas, digamos, que podrían ser materia de mayor conversación y análisis. Una, él ha dicho que los audios están editados y manipulados. Hasta hace unos minutos, todos dábamos por sentado que eso no había sido así, dada la forma en la que uno escucha los audios. No parecían ser editados, según el presidente, estarían editados y manipulados. Y lo otro es que él ha dicho que tenía conocimiento de estos audios desde varias semanas atrás, desde varios meses atrás, 29 a raíz exactamente, a raíz de un comentario de un periodista extranjero, y habló de la coincidencia de la aparición de estos audios con el pedido que había hecho el Ejecutivo de que el Congreso legisle respecto del impedimento a postular a candidatos sentenciados. Sí. Ha sido un mensaje potente, digamos, ¿no? Sí, hay algo importante también. Él ha dicho que él no ha negado que él ha participado de estas conversaciones que hemos escuchado. Dice que fueron conversaciones internas y que estas mismas se han obtenido de manera ilícita. Ahora, el hecho que él diga que estos audios han sido editados, la verdad es que la única manera de saberlo es que pasen un peritaje. Exactamente. Si bien lo que hemos escuchado en la mañana sí eran claramente editados, porque los audios supuestamente originales duran 2 o 3 horas, y esos ya están siendo repartidos en las diferentes plataformas en Internet, así que en cualquier momento cualquier ciudadano puede acceder a ellos, pero sí sería interesante para ver la veracidad de lo que también está diciendo el presidente, que estos sean revisados por un perito, ¿no?
digamos, para decir, ¿no? Para en su mensaje a la nación decir que se trata de un material editado y manipulado, tiene que estar muy seguro de eso, ¿no? Para señalarlo con tanta convicción. Vamos a conversar ahora con nuestro compañero aquí en RPP, Fernando Carvalho, para que nos dé su opinión respecto de este mensaje que acabamos de escuchar de Martín Vizcarra. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu análisis? Buenas noches, Renato. Buenas noches, Mabel. No son buenas noches en realidad. Es una noche triste y yo me pregunto cómo pueden estar sintiéndose las personas que están enfermas con el COVID, que están en los hospitales, que han perdido su trabajo, que tienen dificultades para llevar comida a sus hijos. El espectáculo que nuestra clase política está dando es lamentable. Por una parte, naturalmente, el propio presidente de la República, que ha puesto en evidencia que tiene un entorno sumamente dudoso, porque aparentemente salen de su más íntima confianza la que ha hecho conocer este audio. Y luego conversaciones que ponen en evidencia la manera como se estaba diseñando una estrategia para encubrir el tema Richard Wing, para no decirlo Cisneros, que es un apellido que no quiero mezclar con esto, lamentable, ¿no? Por una parte eso me parece que queda claro. El tenor exacto lo conoceremos cuando el Congreso termine la tarea que está cometiendo ahora, que es transcribir lo que se nos ha dicho que son 2 horas y media y de las que hemos podido escuchar solamente algunos minutos. Imaginamos que se han seleccionado los más graves minutos. Por su parte eso, y por la otra parte hay una voluntad manifiesta de saltar directamente hasta la vacancia presidencial, con todas las dudas de que este artículo constitucional lo ofrece. Sabemos que se inventó el concepto en el siglo XIX para designar a la demencia. Incapacidad moral significaba eso y ha evolucionado en un uso que ofrece una laxitud incompatible con un régimen democrático. ¿Alguien puede decir que lo que he escuchado en esos audios constituye incapacidad moral permanente? Incapacidad moral permanente, subrayo, y sumamente discutible. El discurso de Vizcarra fue, como ustedes lo han señalado, fuerte, combativo, insistiendo en que no renunciaría, en que no ha cometido nada que sea ilegal y diciendo también que de lo dicho en los audios, lo único ilegal es que se haya grabado en una oficina presidencial para usarlo como arma política. Ha dicho que se trata de una patraña contra la democracia cometida justamente un día después de que él insistiera en que se aprobara en el Congreso una ley que prohíba la reelección de los congresistas y la incapacidad para postular de los condenados hasta en primera instancia. De manera que hay una lectura política contra sus adversarios de siempre, que tendrán que defenderse, pero estamos ante un entrampe político que es el peor de los escenarios y que tiene lugar en un momento en que estábamos mejorando en materia sanitaria, por lo menos estaba bajando el número de los infectados y de los muertos. De manera que, efectivamente, lo que corresponde en estas circunstancias es respaldar actitudes como la de transparencia, quien ha pedido extrema prudencia, porque una crisis política añadida a las dificultades económicas y sanitarias, y cuando ya han sido convocadas elecciones generales, es lo peor que nos puede pasar. Ahora, Fernando, ¿te parece entonces que después de estos 10 minutos que ha hablado el presidente Vizcarra, la cosa ha quedado clara o han surgido más preguntas? No, clara creo que no puede quedar hasta que no veamos el texto de todos esos audios por una parte y que aclare el presidente Vizcarra por qué él cree que aquí se trata de un complot contra la democracia. Es una acusación sumamente grave que no puede ser lanzada con ligereza y que requiere algunas explicaciones. Recordemos que posó junto al primer ministro y a la ministra de la Justicia y Derechos Humanos. Esperamos que detrás de esta acusación presidencial hayan argumentos que puedan ser dados. De lo que no cabe duda es que, como dice el refrán popular,
a río revuelto, ganancia de pescadores. Sabemos que en nuestro país, detrás de muchas cosas oscuras, existe el narcotráfico y grupos organizados de corrupción. Sabemos que el señor Alarcón viene siendo investigado por 7 causales diferentes, algunos de los cuales mencionó el presidente Vizcarra. Todo eso es real. Sabemos que el señor Alarcón es un miembro de la UPP, partido inspirado por Antauro Humala, condenado por homicidio contra policías y que quiere poner nuestro país a sangre y fuego. De manera que quienes quieran seguir el juego que ha abierto el señor Alarcón deberán pensar bien sobre las consecuencias políticas que esto tiene, y de ese también dicho, nadie sabe para quién trabaja en política. Lo único seguro es que debe primar la sensatez y el diálogo y evitar actitudes precipitadas, buscar argumentos y, aunque sea muy difícil en estas circunstancias, restablecer el diálogo. No le conviene a nadie que haya inestabilidad en nuestro país. Han sido convocadas elecciones generales. Quien aspire a ser presidente será investido el 28 de julio próximo, e interrumpir ese calendario en estas circunstancias me parece enormemente peligroso. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu participación y por tu apreciación de lo que acaba de decir hace algunos minutos nada más Martín Vizcarra en un mensaje dirigido a la Nación. Tenemos ahora en la línea telefónica al congresista Omar Chejade, quien más temprano ya se había pronunciado aquí en RPP luego de escuchar los audios. No sé si él ahora tiene otra apreciación tras escuchar las palabras del presidente de la República. ¿Cómo está, congresista Chejade? ¿Qué tal, Renato? Encantado de estar en tu programa para servirte. Encantado. Bueno, ¿qué sensación le deja lo dicho por el presidente? No sé si a usted personalmente lo lleva a modificar un poco su punto de vista. Usted en la mañana había sido severo en el sentido de decir que el presidente le había mentido al país. Lo calificó de inmoral. Había adelantado, ¿no?, una opinión. No sé si la ha modificado o si más bien lo dicho por el presidente lo lleva a ratificarse. No solamente ratifica, sino que acredita todo lo que nosotros estamos señalando desde la mañana, ¿no? Lo que ha señalado el presidente es una desilusión, no ha dicho prácticamente nada. Es falso lo que dice cuando que los congresistas se quieren reelegir y que queremos boicotear la reforma política con el tema de los impedimentos. Los impedimentos se va a aprobar. Tengo entendido que el presidente del Congreso ha señalado que la próxima semana va a poner en debate y a votación esta penúltima reforma electoral, que es impedimentos para que postulen los condenados en primera instancia. Y no ha tenido el presidente de la República un mea culpa, no ha hecho absolutamente nada, ha negado todo. O sea, ha negado lo innegable, que es que le ha mentido al país, que no solamente conocía a Richard Swing, sino que tiene una relación muy cercana, que estaba manipulando, digamos, las pruebas, señalando de que las visitas del señor Swing a Palacio de Gobierno debían ser repartidas entre 3 asesores para que él se dijera que no lo había recibido. No ha señalado sobre temas tan importantes como manipular las declaraciones testimoniales a sus asesoras principales para que estas digan lo que no digan. Perdóname, y otra cosa muy importante, Mabel. Ha señalado de que había una conspiración contra el presidente con un chuponeo. Esto no ha sido un chuponeo. Lo que tenemos entendido, habrá que investigar, por supuesto, es que habría sido la propia Karen Roca quien habría de alguna manera grabado al señor Vizcarra.